Civilizaciones anteriores a los incas: Chavín, Nazca, Moché, Tiwanaco y Huari. A lo largo de la cordillera de los Andes, entre los años 1200 a.C. y 1400 a.C., se desarrollaron culturas previas a los incas, que se caracterizaron por el cultivo de papa, maíz, algodón, la domesticación de llamas y alpacas que los proveían de lana y servían como transporte de carga, la producción de cerámica y joyería, y la construcción de centros ceremoniales, incluyendo las famosas líneas de Nazca. Geoglifos solo perceptibles desde una vista lejana o aérea. Su sociedad estaba controlada por sacerdotes y militares, a quienes la mayor parte de la población, conformada por campesinos, les tributaba en trabajo o especie. Practicaban sacrificios humanos con diversos fines, como atenuar fenómenos meteorológicos que perjudicaban su subsistencia, como el niño que hacía desaparecer los cardúmenes de peces e inundaba sus tierras de cultivo. Vamos a ubicarnos ahora en el mapa, donde se encuentran las culturas andinas. Las culturas andinas se encuentran básicamente en Sudamérica, a lo largo de la cordillera de los Andes. Allí se ubica la cultura Chavín, la Nazca, la Moché, Tiwanaco y Huari. En los territorios que actualmente ocupan los países de Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile. Partiendo de la ubicación de las culturas andinas, que se encuentran en Sudamérica, ya te expliqué en dónde, hablaremos de la cultura Chavín primeramente. La cultura Chavín se ubica en el noroeste del actual Perú, más precisamente en la zona de los Andes, en el actual distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, en la región Ancash, en un valle alto de los Andes peruanos, a una altitud de 3.177 metros. Este sitio da nombre a la cultura Chavín, una de las antiguas civilizaciones de América del Sur. La cultura Chavín, llamada así por ubicarse en Chavín de Huácar, actual Perú, se organizaba en grupos jerárquicos. Los sacerdotes, la casta sacerdotal, eran los especialistas científicos que dominaban la ciencia de la astronomía, lo que le dio gran influencia y poder. Técnicos agrícolas eran también geniales, ingenieros hidráulicos, y el pueblo, que estaba integrado por artesanos, pescadores y campesinos. Los gobernantes tenían los conocimientos astronómicos para elaborar calendarios agrícolas y organizar el culto a las deidades. Regaban sus cultivos mediante canales. Sus principales actividades económicas en el comienzo de la civilización de la cultura Chavín fueron la recolección de plantas silvestres y la caza de animales. Los habitantes de la cultura Chavín tenían una agricultura muy desarrollada. El maíz era su principal fuente de alimento, así como la calabaza, el frijol, el algodón, la papa, la quinua y el maní. También se dedicaban a la cría de llamas y alpacas y producían cerámica y joyería con metales preciosos. La cultura Chavín fue politeísta, es decir, creían en varios dioses y contaban con muchos rituales. Su arquitectura se caracteriza por la construcción de una serie de terrazas y plazas, construidas con piedras unidas formando una compleja red
de galerías. Construyeron centros ceremoniales y estelas con inscripciones. Sus deidades representaban la fauna y la flora amazónica y consumían en sus rituales plantas alucinógenas con fines religiosos. Ahora reafirmaremos nuestros conocimientos con un pequeño cuestionario, 1 punto y guión, donde se ubica la cultura del Chavín en el actual mapa de Sudamérica, 2 punto y guión. ¿Cuál era su religión? 3 punto y guión. ¿En qué se basaba su economía? 4 punto y guión. ¿Por qué se llamó la cultura Chavín? 5 punto y guión. ¿Qué conocimientos tenían los gobernantes? 6 punto y guión. ¿Cómo se organizaba la sociedad? 7 punto y guión. ¿Qué sistema de regadío tenían? Ahora hablaremos de la cultura del Tiwanaku. La cultura del Tiwanaku se desarrolló de los años 100 antes de Cristo al 1200 después de Cristo, donde se ubica la cultura del Tiwanaku. Ocupó lo que actualmente son el sur de Perú, Bolivia y el norte de Chile. ¿Dónde se ubican estos países? En Sudamérica. La cultura del Tiwanaku forma parte de las culturas andinas, que estas culturas andinas se encuentran en el sur de América, ocupando principalmente la cordillera de los Andes. Esto te lo platico para que te ubiques. ¿Cómo estaba constituida la sociedad de la cultura del Tiwanaku? Se trataba de una sociedad teocrática y compleja, dividida en 3 estamentos sociales. En la clase más alta estaban los dirigentes y guerreros. La clase media estaba formada por los artesanos y en el escalón más bajo se encontraban los campesinos y comuneros. Su religión era politeísta. En sus rituales de culto y adoración consumían sustancias alucinógenas como hojas de coca. La economía de los tiwanacos se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería. En cuanto a la agricultura, cultivaban alimentos como la papa en zonas de altura y en otras siembras de maíz, yuca, oca y otros frutales en las zonas más llanas. Para soportar las épocas de sequía, deshidrataban la papa para su almacenamiento. En cuanto a la ganadería, utilizaban la llama como animal doméstico y al igual que con las papas, deshidrataban la carne, obteniendo el chuno y el charquí para ser consumida tras un periodo largo de almacenaje. En cuanto al arte, la cultura del Tiwanaku se caracterizaba por su amplia textilería gracias al trabajo de lana y cerámica. La cerámica. Se trata de una cerámica incisa con paredes gruesas pintadas en tonos rojos, anaranjados, marrón y blancos. También se dedicaban al trabajo con metales blandos como el cobre, el oro y la plata. El comercio también jugó un papel muy importante en la cultura del Tiwanaku. Sus habitantes construyeron centros ceremoniales, canales y caminos. Hasta nuestros días han llegado vestigios de sus construcciones como el monumento Puerta del Sol, un muro con bloques de piedras labradas que se utilizaban como calendario agrícola. Para reafirmar nuestro conocimiento sobre la cultura del Tiwanaku, te dictaré el siguiente cuestionario. 8 punto y guión. ¿Qué territorio ocupó la cultura del Tiwanaku en el actual mapa de Sudamérica? 9 punto y guión. ¿De qué año a qué año abarcó la cultura del Tiwanaku? 10 punto y guión. ¿En qué se basó la economía del Tiwanaku? 11 punto y guión. ¿Cuál era su religión? 12 punto y guión. ¿Cómo era su organización política?
13. Punto y guión. ¿Qué alimentos cultivaban?